Leobardo, eh, un gusto de verte nuevamente. Muchas gracias por hacer el espacio. Te platicaba que hay varias personas que me han hecho preguntas, se quedaron con ganas de escuchar tu plática de los temas que nos comentaste la vez pasada acerca de el rol que tiene México en cuanto a los cambios que se están dando y de la Virgen de Guadalupe. Entonces, es una emoción para mí de que estés con nosotros nuevamente y yo sé que muchas personas van a estar muy contentas de tener la continuación de la última plática. Entonces, primero que nada, bienvenido. Gracias por estar aquí. Y dinos, empiézanos a platicar de qué está pasando en México, por qué es tan importante y cuéntanoslo todo. Muchísimas gracias, Federico, por esta nueva charla, que estos temas realmente son apasionantes. Cada vez que nos involucramos en la investigación, pues es muy interesante y nos va atrapando. Pero bien, para todas las personas y tu público que nos están haciendo el favor de vernos en esta ocasión, Leobardo Peña, pues es una persona totalmente normal, ¿no? Mexicano, 49 años, que pues me ha tocado vivir la experiencia de contacto extraterrestre. He pertenecido a los grupos de contacto que se generaron en los años 70, 1974, que en su momento se llamó Misión Rama, y pues de ahí surgió una gran amistad con un gran pues amigo, hermano y también un gran estímulo para muchas personas como Sixto Paz Wells, ¿no? Sí. Y de ahí, pues, bajo las propias experiencias de contacto, pues para poder verificar que todo esto es real, como siempre son, y manejamos dentro de los grupos los llamados protocolos de contacto para verificar si realmente lo que estamos recibiendo, lo que estamos observando, lo que pues podemos asumir como estos mensajes extraterrestres es concreto y correcto. Pues me volví investigador, cuestionando mi propia experiencia de contacto y, y verificando todos estos mensajes, yendo a los sitios de poder, tanto de México como en algunos lugares del mundo. En específico es Perú, donde también he tenido la oportunidad de estar en lugares sagrados, lugares enigmáticos como el mítico Paititi. Y bueno, la espeleología también ha sido parte integral y que me ha ayudado a ir develando esta parte de los misterios que nos unen con una parte extraterrestre, la parte de los pueblos originarios, la sabiduría de los pueblos ancestrales y también ese llamado mundo intraterrestre. Es una serie de eslabones que se deben de analizar. Eso también tiene que ver mucho con estos protocolos de contacto, porque no solamente sería escuchar mensajes de los seres de las estrellas, sino que tienen una aplicación. Y algo que me ha maravillado y que me ha cambiado la vida es poder ir verificando lo que estos seres nos han llamado, pues, la existencia del ser humano bajo ciertas condiciones, ¿no? El llamado plan cósmico, en donde algo siempre ha sido un factor que ha sido también parte que me ha impulsado a investigar todo esto, es que estos seres con los que venimos contactando mencionan que el ser humano es una profecía para el propio universo. Y bueno, todo esto ha surgido gracias a, como he mencionado, a Sixto Paz, que en su labor de difusión por todo el mundo, en algún momento llegó a México, ¿no? Yo lo conocí en los años 90, ¿no? Ya lo comentábamos en la charla anterior, aquí en México se dieron algunos programas que fueron maratónicos y que incluso ganaron el premio Guinness, ¿no? Más de 11 horas y media de transmisión, hablando de avistamientos, muy interesante, ¿no? Ahí es donde conocí a Sixto, a través del tiempo, de sus participaciones aquí en México. Había un tema que me llamaba mucho la atención, ¿no? Él hablaba de la misión sagrada de México y obviamente también algo que me llamó mucho la atención de este tema que él manejaba era que hablaba de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y ahí nació realmente mi interés
por indagar sobre la misión de México y que dio lugar a una investigación que es original, es una investigación que me ha llevado a elaborar 15 años más o menos, o un poco más, en donde curiosamente tengo una anécdota muy curiosa con Sixto, porque yo le preguntaba, ¿no? Yo le preguntaba, ¿cuáles son tus fuentes para argumentar que México tiene una misión ante el mundo? Y hizo algo maravilloso Sixto conmigo. No me dijo absolutamente nada, no me contó absolutamente nada. Me pidió que investigara, ¿no? Entonces, lo que observé en aquellos años y lo que actualmente observo de las conferencias cuando habla de México son aproximadamente unos 15, 20 minutos, en donde incluso, pues a lo largo de estos 15 años pude llegar a la información concreta, a la información precisa, e incluso he tenido la oportunidad de presentarle esta investigación que hoy se titula El rol cósmico de México, una profecía cumplida, que pues ya es parte de un libro que estoy por terminar. Es previo a un documental que ya en el año 2012 presenté en algunos lugares donde he estado dando conferencias. Y bueno, pues he podido no discutirlo, sino también ver las diferencias, ¿no? De alguna forma, Sixto ha tenido asesorías, ¿no? Ha tenido informaciones, pero aquí, pues los mexicanos también sabemos esa parte de la historia. Y entonces pude llegar a la médula, a esta parte central de cómo se generó y cómo se gestó lo que en su momento el plan cósmico que se ha manejado en los grupos de contacto, ese parto planetario y esa promesa de la profecía se cumplió en México, ¿no? Entonces es algo que realmente tengo pues un gran estímulo, un gran gusto de ser pionero, de poder haber armado todo un rompecabezas y sobre todo documentado. Es decir, todo lo que dijeron los extraterrestres en su momento se cumplió y a lo largo del año 2012, precisamente después de la profecía maya, ¿no? De ese gran despertar de conciencia, esas grandes energías que tendrían que llegar del universo para cambiar la conciencia y también hacer cambios planetarios, realmente se dieron. Y he sido uno de los investigadores que ha hablado acerca de esto, pero armando precisamente este gran rompecabezas, Federico. No, pues muchas gracias y muy interesante. Curiosamente, yo también conocí a Sixto Paz en México cuando él estaba dando una conferencia en Puerto Vallarta. Y yo tendría, no sé, 14, 17 años por ahí. Y desde entonces he tratado de seguir lo que aprendí. Y antes de eso, yo siempre he tenido el interés. A mí mismo en Vallarta me tocó eh, avistamientos y ser parte de un grupo de contacto. Y tengo muchas memorias muy buenas de esa época. Pero algo que me gusta mucho de lo que platica Sixto y de lo que acabas de mencionar es lo importante no es nada más creerlo porque nos lo dicen y por fe o porque ellos lo vivieron o tú lo viviste y por eso nosotros tenemos que nada más creérnoslo así ciegamente, sino al contrario. En el ejemplo que diste, Sixto ni siquiera te dio la información para que tú la investigaras y es algo que yo reconozco de él, que me gusta, que no trata él de ser la persona siempre de contacto y de referencia, sino que te invita a ti, a mí y a todas las personas que nos estén viendo a que cada uno de nosotros tomemos la responsabilidad, investiguemos, veamos cuál es la verdad por nosotros mismos y eso se me hace muy valioso y muy, muy bueno hasta cuando Sixto platica de la experiencia de contacto. Dice, esta no es la historia de Sixto Paz, esta es la historia de un grupo de contacto del cual yo soy parte, pero muchos de los mensajes, hasta él lo comparte, lo recibió su hermano, su esposa, su familia, amigos, y eventualmente, bueno, en cada diferente rincón del mundo ha habido personas que han continuado y han explorado, investigado,
como es tu caso, como también me viene a la mente de Ecuador, nuestro amigo Rafael Rafael Calderón, que también nos hizo el favor de darnos una entrevista y una presentación, conferencia muy interesante. Y él fue y se animó y se atrevió a investigar y hacer, encontrar la verdad por sí mismo. Entonces, eso me fascina porque eso nos da hincapié que cada uno de nosotros como ser humano somos importantes y valiosos, y cualquiera de nosotros pudiera tener el siguiente descubrimiento o el siguiente mensaje o contribuir, colaborar, etcétera. Entonces, eso me fascina y me gustaría que nos cuentes de tu investigación. Platícanos, sobre todo basado en tu libro, en tus investigaciones, del rol cósmico de México. ¿Por qué es tan importante, habiendo tantos lugares tan mágicos en el mundo? Bueno, es parte de una profecía que, como mencionaba, es uno de los mensajes que ya dentro de los grupos de contacto se habían recibido, ¿no? De que México tenía una participación muy especial, pero se une, y esto lo he podido verificar, se une con algunas leyendas, algunas historias de las tradiciones ancestrales. Sobre todo he encontrado una parte de eslabón que une de alguna forma interculturalmente, ¿no? En toda esta investigación hay varias filosofías o culturas, ¿no? Que se ven involucradas en apoyar precisamente esta parte de participación de este rol cósmico de México, y uno es el Tíbet y otro es la parte judía, la parte hebrea, ¿no? Y eso es muy interesante. Pero pues marcando este contexto, dentro de los grupos de contacto, dentro de toda esta información que es muy conocida a través precisamente de Sixto, lo que conocemos como un plan cósmico, como este desarrollo de estos mensajes extraterrestres, pues tenemos en cuenta que somos parte de un experimento biológico, ¿no? En donde somos una última creación del universo, en donde se debe de desarrollar o desbloquear ciertas anomalías que existen en el universo. ¿Cuáles son esas anomalías? Precisamente que yo he entendido, ¿no? Es la parte que yo he comprendido, es que el universo, pues es perfecto. El universo es perfecto. Pero también la perfección es una concepción totalmente humana. Y la perfección en el universo es un estancamiento. Es algo que es una parálisis, podría llamarle, porque no hay movimiento, no hay expansión de conciencia. Y esta conciencia universal, esta conciencia cósmica, pues necesita expansión también, ¿no? Porque también dentro de la mística entendemos que hay universos paralelos que engloban se enlazan con otros mundos o otras dimensiones. Y esas dimensiones vendría a ser este universo espiritual, el universo mental y el universo físico donde nos encontramos nosotros. Entonces, dentro de esta historia que hemos aprendido dentro de los grupos y estos mensajes extraterrestres, pues se menciona que pues, el universo mental es el universo fuente, el universo creador, ¿no? Los llamados Elohim, los creadores de mundos, y que el ser humano es una última creación del universo precisamente para desbloquear ese estancamiento universal, ¿no? Esa perfección, lo que llamamos el equilibrio. Y entonces, pues se crea una nueva humanidad, que es la raza humana, para que pueda experimentar la dualidad y pueda generar experiencia, ¿no? Pero bajo ciertos mecanismos, ciertos problemas que también existen allá afuera, entre otras civilizaciones, pues se habla de que también hay ciertos pues indicios de que civilizaciones no desean que estemos avanzando y prácticamente borran nuestra memoria. Esa relación que tenemos con ellos y la misión que tiene como creación el ser humano. Y es ahí donde se involucra este tema, porque también hemos aprendido que pues la Tierra
murió hace miles de años, ¿no? Eso es también una versión muy conocida. Esta versión la he podido verificar a través de hacer investigaciones científicas, porque ya pues algunas fuentes nos han mencionado que hace más o menos 3.300 millones de años la Tierra fue bombardeada por meteoritos, ¿no? No hace 64 millones de años, como es el llamado meteorito que cayó en el Yucatán y fue el factor de haber hecho la extinción de los dinosaurios, sino hace 3.300 millones de años. Y hay fuentes de científicos que lo están hablando. Entonces, eso se va relacionando con los dichos de los seres extraterrestres. Entonces, la versión que nos han mencionado es que la Tierra pues murió en aquellos años, ¿no? Pero estos seres deciden experimentar sobre la Tierra y abren un agujero de gusano, crean una línea de tiempo alternativa, que eso también es un tema muy interesante. Todos podemos vivir líneas de tiempo, esos son los multiversos, ¿no? Las grandes posibilidades que tiene la capacidad del ser humano, porque también se ha mencionado que el hombre, ¿no? Esta creación, somos corregidos y mejorados que los propios extraterrestres, porque podemos interactuar en estos 3 universos paralelos. Y bueno, regresando a esta parte en donde se menciona que la Tierra muere, pero estos seres entran al universo paralelo, donde la Tierra pues se regenera, ¿no? Y se crean 2 tiempos, uno alternativo donde la Tierra está muerta y otro pues real, ¿no? Y bueno, esta parte pues se ha estudiado, incluso he tenido la oportunidad de platicar con personas que han tenido esta relación con científicos, que es como Jean-Pierre Gardier Mallet, ¿no? Que habla del doble cuántico. Entonces estaríamos hablando que se generan 2 tiempos, un doble de la Tierra, ¿no? Y eso es una teoría que también se ha verificado, que se pueden vivir universos alternos, lo que vendría sucediendo con la Tierra. Entonces, bajo este experimento que mencionan los seres extraterrestres, se experimenta la vida en este universo paralelo, pero que en algún momento pues tiene que reunirse esta parte de este universo alternativo con el tiempo real y nosotros aparecer en esa realidad del universo. Entonces, vamos manejando un poquito esta parte teórica, pero también parte científica. Y dentro de esta historia se ha mencionado, por eso viajé precisamente al Amazonas, los grupos de contacto han realizado una serie de expediciones al mítico Paititi, porque se menciona que ya razas de continentes perdidos como la Lemuria, como Mu o como la propia Atlántida, crearon un aparato, aunque suena muy extremo, suena de película, esto también lo he podido verificar. Ellos dicen que se creó un aparato, ¿no? Que le llaman disco solar, que está registrado en las narraciones de Pizarro, ¿no? El conquistador allá en el Perú, en el año de 1933. Y bueno, ese objeto de oro serviría para poder trasladar al planeta a ese real tiempo del universo. Solamente que esta versión extraterrestre histórica pues menciona que se fraccionó este disco y se repartió en diferentes partes del mundo. Hay mucha diversidad de interpretaciones. La que sí encaja mucho en este análisis que pude verificar es que se pusieron al menos estos 13 discos, estos vórtices, ¿no? Estas placas de oro, que son como espejos. Algunos se pusieron en América, pero lo curioso es que se habrían puesto en el Anillo de Fuego, lo que es una falla tectónica que va desde la Patagonia Argentina hasta la parte de Estados Unidos, Alaska, y le da vuelta a esta parte de lo que es esta falla telúrica. Y ahí es donde se involucra esta parte de la misión de México, ¿no? En donde es una profecía cumplida y esta respuesta se encuentra en uno de los símbolos más representativos para la cultura latinoamericana, que es la Virgen de Guadalupe.
Mi documental, pues en el año 2012, lo llamé El rol de México y las claves de la Virgen de Guadalupe. Solo que, pues en toda esta investigación, que como he mencionado va de 15 años a la fecha, al 2012, pues todavía no se cumplía la profecía, porque precisamente incluso los tibetanos siempre mencionaron que en América se gestaría un movimiento energético muy importante. Y ellos hablarían precisamente de energías que estarían migrando desde los Himalayas, desde estas cordilleras de los Andes, porque debemos de tener en cuenta que el planeta es un ser vivo. Es un ser vivo que tiene energía, o sea, es vivo porque tiene energía. Y esa energía está pues en sus montañas, es la energía magnética y en sus volcanes. Entonces los lamas tibetanos mencionaban que precisamente en América se iba a gestar un evento extraordinario y que ellos lo iban a sostener. Dentro de estas tradiciones mencionan que hay un tipo de respiración planetaria que va desde los Himalayas. Hay veces que esas energías se trasladan a los Andes de Sudamérica, después vuelven a los Himalayas y así van como una respiración. Pero en estos años de finales de los 40, ¿no? Se decía que estas energías se iban a anclar en los Andes sudamericanos. Y efectivamente así fue. Es que por ello recogí también en este viaje del año 2012 algunas anécdotas de los sacerdotes queros que mencionaban que había lamas tibetanos, y curiosamente siete lamas tibetanos, que habían llegado desde el Tíbet a crear estupas allá en el Cusco para sostener energías y poder cumplir esa promesa de ese gran portal dimensional, pero que generaría un parto planetario. Este parto planetario es donde entra esta parte de México, donde se menciona que se gestaría un parto. Y la Virgen de Guadalupe, donde se involucra todo este tema, es que dentro de estas investigaciones que por primera vez escuché a Sixto, era de que aquí en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, pues un científico que lo pude hallar al doctor Enrique Ortiz Dávila, pues él hizo un experimento en donde puso la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre el territorio mexicano. Pero ¿por qué puso la imagen de la Virgen de Guadalupe sobre el territorio mexicano? Porque encontró este científico algo extraordinario. Para nuestros ancestros, la ideografía, que son los glifos, ¿no? Pues tienen representaciones, ¿no? A través de los dibujos. Y la Virgen de Guadalupe es un códice. En el manto, en lo que es su túnica, hay flores. Y entonces se interpretaron que esas flores eran glifos náhuatl, eran glifos mexicas. Y esos glifos representaban volcanes. Y esos volcanes tienen nombre y apellido. Y estos volcanes, curiosamente, son los que se encuentran en el eje neovolcánico. Y aquí es donde entra la parte más representativa y donde nos captura la misión de México y que he podido localizar. Y es que no hay ningún lugar en el planeta donde se acumule en forma lineal la mayor cantidad de volcanes, ¿no? Eso crea una gran energía telúrica magnética. Prácticamente el centro de México, partido a la mitad, ¿no? En este eje neovolcánico, pues vendría a ser prácticamente como un gran reactor nuclear. Entonces, analizando, ¿no? Esta imagen de la Virgen de Guadalupe y bajo este experimento de la UNAM, pues se dan cuenta de que eso es como una calca y pues es como si fuese pues visto desde el cielo y que empalma perfectamente con el territorio mexicano. Entonces, esos glifos que son montañas, hay un glifo muy especial, que es el que está abajo del cinturón de la mujer vestida de sol.
hay que poner en antecedente un poco. Todas las apariciones que han surgido a lo largo de la historia, que le llamamos imágenes marianas, está datado y registrado que una cantidad realmente son esa entidad que llamamos la Virgen María, la Madre de Jesús. Pero la mayor parte de las que se han podido registrar no son la persona o la esencia de la Madre de Jesús. Siempre están vinculadas a la parte del fenómeno ovni. Ponemos unos ejemplos. La parte mítica que se habla de la Virgen de Fátima, ¿no? De 1913, mayo de 1913. Pues los niños hicieron retratos hablados de lo que vieron y obviamente no hay absolutamente ningún parecido con la Virgen María. Entonces, esto hay un involucramiento de la iglesia como institución para forzar, siempre forzando la parte de influir sobre la imagen, ¿no? De la Virgen la Virgen María. Los niños jamás vieron a la Virgen María. Vieron a una mujer vestida de sol. Y están los retratos hablados. Otro ejemplo de los cuales hablo en este documental y en mi libro, pues es la Virgen de Garabandal, ¿no? Que es muy parecida a la Virgen de Fátima en 1969. Y es ahí donde 4 testigos, 4 niñas, igual ven a una mujer vestida de sol y jamás hablan que es la Virgen María. Pero nuevamente la institución de la iglesia le influye y las presiona para que digan que es la Virgen María. Y obviamente tanto de Fátima como Garabandal en España, se crea una iglesia copta en donde los turistas pudieron fotografiar arriba de una iglesia un gran destello con una figura de una mujer. Pero nuevamente, no es la Virgen María, sino es una mujer luminosa, ¿no? Entonces, podemos dar muchos ejemplos de apariciones a las que les llaman marianas. Aquí es donde surge también poder estudiar lo que es la Virgen de Guadalupe, que también tiene un motivo muy especial que logré descifrar en esta investigación. Y es que la Virgen de Guadalupe, obviamente sabemos que es parte de la, pues de esta parte católica, ¿no? Que fue traída durante la conquista por Hernán Cortés, ¿no? ¿Por qué? Porque la imagen de la Virgen de Guadalupe pertenece a la provincia de Extremadura, allá en España. Y Cortés venía de Extremadura, España, y su estandarte, él era guadalupano. Entonces, cuando llega a México y empieza toda esta parte de la invasión, pues llegan al Cerro del Tepeyac, donde había un lugar prehispánico, un lugar donde se veneraba a la Tonantzin, Tonantzin que significa nuestra madre tierra, y pues derrumban todo lo que es estos monumentos, este santuario a la madre tierra, a Tonantzin Coatlicue, y es donde ponen el estandarte de la Virgen de Guadalupe. Entonces, vamos manejando un poquito, ¿no? Esta parte, cómo interpretar a la Virgen de Guadalupe. Hay una investigación muy interesante que pude documentar. Esto no está en ningún escrito porque es de la tradición oral del pueblo tibetano y del pueblo mexica. Y se trata de que en el año 1400, pues existe un personaje que ustedes lo pueden verificar en el año 1400, que es el lama Tongson Kappa. Es considerado un santo allá en el Tíbet. Fue un gran meditador que creaba o se le reconocía como un santo, porque, bueno, en una parte se le conocen como milagros, pero hacía cosas especiales. Él fue el maestro del primer Dalai Lama y está registrado en la historia. Pues esta historia que registré en algunos libros de un gran personaje mexicano y científico que estuvo en el Tíbet, como Jacobo Grinberg, bueno, él recogió esta anécdota
en donde un sensitivo tolteca, ¿no?, llamado Yacatl, pues visualizó a través de estas conexiones multidimensionales, pudo visualizar o tal vez tuvo un sueño, ¿no?, en donde veía precisamente la llegada de los españoles y una gran catástrofe para América y sobre todo para el territorio mexicano. Entonces emite un pensamiento, ¿no?, lo que hoy conocemos como telepatía. Es como si ese paquete de información lo enviara al espacio en forma de SOS, de auxilio. Y bajo esta historia se menciona que precisamente lo reciben en el Tíbet J. Thomson Kappa y se comunican telepáticamente. Alguna vez me dijeron que eso estaba descabellado, que estaba forzando yo la parte de la historia, pero yo mencionaba, ¿y cómo tenemos contacto con los extraterrestres? Telepáticamente, ¿no? Entonces no es nada descabellado que dos culturas se hayan encontrado y hayan generado pues una imagen, ¿no?, que bajo estos estudios se les reconoce como tulpas. Un tulpa es una proyección mental holográfica que los seres humanos podemos realizar o proyectar. Entonces, dentro de las corrientes esotéricas místicas del Tíbet, existen grupos de meditadores que pueden crear hologramas. Pueden crear hologramas. Y esto está registrado. Hay poca información, pero lo tengo registrado y se llaman tulpas. Entonces, ellos realizan un concilio y generan una imagen con símbolos para concretar una misión sagrada de México, ¿no? Primeramente, conforme fue de la conquista, hablaba de esa reconciliación, del mestizaje que iba a haber, de una reconciliación en nuestros códigos genéticos, pero esos códigos genéticos iban a crear y a traspasar un evento futuro. Y ahí es donde entra el parto planetario, donde entra la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y aquí es donde mencionaba minutos anteriores que esa flor, que es una montaña que está abajo de la mujer vestida de sol, abajo de su cinturón de color negro, es la flor del Nahuiolin, la flor de 4 pétalos. Eso, dentro de la tradición oral, se le llama el quincunce, ¿no? La flor de 4 pétalos también se denomina como el portal dimensional, el niño sol o la nueva humanidad. Aquí la Virgen de Guadalupe ya tampoco sería una aparición mariana. No podría ser el espíritu de María, porque María ya dio a luz al Maestro Jesús. Aquí se trata de una mujer morena, pequeñita, mestiza, morena, que nos está diciendo que es una mujer mestiza, donde ella va a dar a luz a una nueva humanidad. Y también dentro de estas historias se ha referido que aquí en América y sobre todo en México iba a surgir una nueva raza, una nueva humanidad, unos nuevos códigos ancestrales. Y bueno, es aquí donde también entra algo extraordinario, y es que pues analizando todos estos eventos y esta imagen que pudo sobreponer Enrique Ortiz Dávila, ¿no?, este científico mexicano, pues estos volcanes, como mencionaba, están en el paralelo 19.5, ¿no? Pero se genera un gran vórtice electromagnético porque hay un cruce de energías, es decir, hay un cruce entre lo que es el anillo de fuego y el paralelo 19.5. Y ustedes pueden marcarlo en el mapa y exactamente el punto central, el punto cero, se encuentra en el centro de México, en la parte del Estado de México y en la parte de la Ciudad de México, la capital de México. Que curiosamente, conforme nos fueron informando estos seres extraterrestres, iba a ocurrir algo extraordinario. Algo extraordinario que es una parte histórica y una parte futura. Dentro de la Virgen de Guadalupe hay ciclos, ¿no?, atados de tiempo de 52 años. Cada ciclo de 52 años
y un conjunto o un atado de 4 ciclos de 52 años forman un ciclo de 208 años. Cuando se da la fundación de México Tenochtitlan, pasan precisamente esos 208 años y precisamente nos da la fecha de 1531, donde se efectúa algo extraordinario, la aparición de la mujer vestida de sol, donde va a haber un alumbramiento. Y aquí se desarrolla algo extraordinario. No sé qué vayas opinando antes de seguir con esta historia. No, ahorita no quiero ni parpadear, está muy interesante y se me hace bastante increíble de buena manera, sobre todo por mi experiencia de vida, de que haya esta relación entre el Tíbet y México, porque cuando estuve en Puerto Vallarta, fueron las épocas más o menos cuando conocí a Sixto, creo que antes llegó un lama tibetano y dio una conferencia, y de alguna manera yo me enteré y participé, y a mí me fascinó. De hecho, mi mamá cuando yo era niño me platicaba ella leyó estos libros de Losang Rampa y decía, sí, los lamas tienen la habilidad de ver tu aura con el tercer ojo y viendo tu aura ellos saben si estás enojado, si eres buena persona. Y a mí eso me fascinaba, me fascina de tener la capacidad de este otro sentido de la clarividencia, del tercer ojo. Entonces, cuando participé en este seminario, pues nos enseñaron a meditar y nos platicó mucho del budismo. Estuvo fabuloso. Y mientras otros muchachos de esa edad de 14 años andaban en otras cosas, yo andaba queriendo aprender a meditar y a saber pues de auras y de tercer ojo. Entonces, ahorita que nos estás compartiendo que hay esa conexión entre el Tíbet y México, como que siento hasta alegría, porque yo siento que lo viví a cierto punto en esa experiencia que te comparto, y se me hace muy válido de que nuestros antepasados, para empezar, no estaban distrayéndose viendo la televisión y las noticias y todas las cosas que ahora nos quitan la conciencia y la atención, sino que ellos se ponían a enfocarse en otras cosas, entre esas poder tener telepatía y comunicarse con otras personas que también estaban desarrolladas en esos aspectos. Y me pongo a pensar de toda la sabiduría del conocimiento de las estrellas y de los ciclos. Y yo cuando me iba, o sea, por voltear a ver al cielo, sí, es que las constelaciones, o sea, no, es algo que me fascina de cómo lograron hacer esto. Y para mí la historia de la Virgen de Guadalupe, de muchas versiones me fascina, porque la historia tradicional que cuenta la Iglesia Católica, pues para empezar es bella y es impresionante. Y yo también, como que uno a veces siente o sabe un poquito más de lo que uno sabe, porque al escuchar esta historia yo sabía que era algo importante, pero como que algo me decía de que había más, que no era nada más Hay lo que nos mucho más. contaba. Hay mucho más. Realmente, como te mencionaba, yo cuando escuchaba a Sixto eran 15 minutos. Hoy prácticamente las conferencias que doy acerca del rol cósmico de México van de 2 horas a 2 horas y media. Y hay mucha información, hay mucha información. Mira, por ejemplo, hay algo que se involucra con la Virgen de Guadalupe, pero vamos a hacer como una pausa, ¿no? Y hay muchos brazos que se conectan con las claves de la Virgen de Guadalupe. Estamos en septiembre. Próximamente viene el mes de octubre. En el año de 1968 hubo un evento que estremeció a México y estremeció a la humanidad, que es el movimiento estudiantil, la gran matanza de estudiantes. He podido platicar pues, hechos históricos con un gran amigo y es un gran escritor que es don Antonio Velasco Piña,
que es un escritor espiritual de México. Él creó el libro El 2 de octubre no se olvida, es Regina, El 2 de octubre no se olvida, y he tenido la oportunidad de tener charlas muy extensas. Llevamos una amistad de hace años. Gracias a él, yo lo considero mi maestro, un asesor para poder darle sentido y firmeza a todas estas investigaciones. Y todo esto está incluido en el libro. Pues bueno, existe este personaje de Regina y curiosamente se involucra precisamente con las tradiciones del Tíbet, ¿no? Estas sabidurías ancestrales del Tíbet, porque precisamente el Dalai Lama ha mencionado desde siempre, hay hilos invisibles más fuertes que el acero que unen al Tíbet y a México. El Dalai Lama solamente ha venido a México 4 ocasiones. Una en 1989, donde hizo un ritual precisamente en Teotihuacán, el Dalai Lama, en el 89. En el año de 1968, este personaje de la novela de don Antonio Velasco Piña, que se ha vuelto un mito, ¿no? Una gran leyenda, y los mitos debemos de resignificar. Un mito es una historia con símbolos que generan ciertos códigos en nuestro inconsciente, y esos códigos es información atemporal, es decir, lo podemos tener hace 20 años, hace 10 años, y en la actualidad todavía esa información nos sirve, ¿no? Eso es lo que maneja la tradición oral. Y también los seres extraterrestres siempre es algo que he tratado de cumplir y de obedecer, ¿no? Obedecer de una forma positiva, ¿no? Es decir, somos guiados por seres extraterrestres, pero no perdemos la voluntad, ¿no? O sea, es decir, no estamos manipulados, no estamos forzados, sino simplemente llevamos una guía a través de estos consejos de los seres extraterrestres. Y bueno, en el año de 1968, el personaje de Regina fue una niña, ¿no? Que nació aquí en el Valle de los Reyes, muy cerca de Amecameca, y pues vivió también en la casa de los padres de don Antonio Velasco Piña, ¿no? Aquí por el bosque de Chapultepec. Entonces, ella nace allá en el Estado de México, por Amecameca, viene a la Ciudad de México, viven en esta casa que acabo de mencionar, y pues llegan a su casa lamas tibetanos. Entonces tocan la puerta, sale, el papá de Regina era alemán, su mamá era mexicana, y bueno, los lamas le dicen, venimos por su hija. ¿Cómo que vienen por mi hija? Y bueno, le explican que ellos, así como se busca la reencarnación del Dalai Lama en su sucesión, pues ellos era un grupo de lamas que tenían la encomienda de encontrar a una Dakini, a una sacerdotisa, a una deidad encarnada, y que la niña que ellos buscaban era Regina. Convencen a los padres, se llevan a la niña, y ya cuando es adulta, bueno, adolescente, ¿no? Ella vive muchos años en el Tíbet, le dan instrucción del budismo y sobre todo una parte muy hermética que vive allá, la traen a México y ella genera un movimiento en el 68, porque es un movimiento social y a la vez es un movimiento espiritual, en donde ella reúne a guardianes de tradición. Ella marcha en estas pues reuniones con los estudiantes y desgraciadamente mueren 400 guardianes, 400 gentes de los pueblos originarios, los guardianes de tradición más representativos de 4 fuentes originarias de México, que es la Olmeca, la Náhuatl o Mexica, la Maya y la parte zapoteca mixteca, ¿no? La parte de Oaxaca. Y pues se da este sacrificio, pero también Regina hizo ciertos trabajos en Teotihuacán, porque las pirámides que existen aquí en México, que no son pirámides, vendrían a llamarse templos, son grandes maquinarias energéticas,
que eso es ya otro tema que lo podríamos hablar después. Es otra de las conferencias que doy, es otra investigación que también me ha llevado algunos años documentar cómo realmente las pirámides son maquinarias energéticas. Pero bueno, Regina, este personaje, activa lo que son los templos de Teotihuacán y también genera como una breve salida de la Matrix, ¿no? En el 68, y genera este movimiento espiritual en México, solamente que termina con un sacrificio, la matan. Es muy análogo como lo que sucede con el Maestro Jesús, ¿no? Cumple su misión, pero terminan los judíos asesinándolo, ¿no? Pero obviamente resucita. Aquí la parte de Regina es un mensaje de renacimiento para México, ¿no? Entonces hay una relación entre el Tíbet y México. Por eso la versión, ¿no?, de Jacobo Grinberg entre esta unión de mentes para crear el tulpa, la imagen de la Virgen de Guadalupe, y que tenga estos códigos, esos códigos que marcaban un lugar central donde se generaría algo maravilloso, ¿no? Algo extraordinario. Y precisamente se generó aquí en México, ¿no? En el año 2012, el 26 de octubre del 2012, las cámaras del CENAPRED de aquí, que es una cámara que vigila la actividad volcánica del Popocatépetl, ¿no? Pudo registrar, y las televisoras mexicanas también registraron como un ovni de aproximadamente 300 kilómetros o un poquito más se introdujo en el volcán, ¿no? Y entre el 26 al 29 de octubre del 2012, en el centro de México, se generó una gran anomalía electromagnética que empezaba a hacer patrones geométricos. Pero aquí es donde mi análisis, ¿no? Y esto no lo ha mencionado absolutamente nadie, ¿no? Estas charlas que, como menciono, las he podido dar en España, pues, y han tenido muy buena aceptación porque podemos verificar, ¿no?, cómo se formó este toroide o este gran vórtice electromagnético. Y es como mencionaba, existe la falla tectónica del Anillo de Fuego, que va por toda la cordillera de los Andes, la Sierra Madre occidental de México, sube por la parte de Norteamérica, pero en el paralelo 19.5 lo que hace es generar una cruz. La cruz no es judio-cristiana. La cruz significa un cruce de energías. Eso genera ángulos ortogonales, ángulos de 90 grados. Esos ángulos, con la vibración del electromagnetismo y del magnetismo, generan campos energéticos mucho más poderosos. Acabo de mencionar la energía magnética, que es la energía telúrica de los volcanes y las fallas tectónicas. Pero yo le pregunté, porque todo esto, como menciono, lo he ido investigando, le pregunté a un maestro de física, y él sabe bastante de estas teorías cuánticas, Enrique Bonilla, del Instituto Politécnico Nacional, ¿no?, que es una escuela altamente tecnológica aquí en México. Pues le preguntaba cómo es posible poder tener el argumento de que se pudiese generar un vórtice o un toroide. ¿Cómo se generaría un toroide? Entonces, él me menciona que se necesitan dos energías, una magnética y una electromagnética. Esto es lo que genera la teoría Einstein-Rosen, ¿no?, la teoría de la relatividad, y es lo que generan los agujeros de gusano, las puertas dimensionales. Y precisamente en México es lo que se generó. Ese cruce de energías, la parte telúrica y la parte electromagnética que proviene del cosmos, porque es algo que también nos han comentado estos seres extraterrestres, que desde el centro de la galaxia, y no solo los seres extraterrestres, los mayas también anunciaban que hay ciertos latidos o ciertas energías que surgen desde el centro de la galaxia, ¿no? A lo que llamaban Hunapku, ¿no?, el corazón del centro de la galaxia.
En el año del 2009, el telescopio Fermi pudo captar energía de color violeta desde el centro de la galaxia. Entonces, tenemos en cuenta que las cuentas calendáricas de los mayas, ¿no? Datan que hay ciertos cambios energéticos cada aproximadamente 26,000 años, ¿no? Tanto lo hablan los egipcios como lo hablan los mayas, redondeando cifras, ¿no? Entonces, hay en ciertos periodos de tiempo en que emite energía y implosiona, ¿no? Porque el centro de la galaxia está implosionando. Es un agujero negro, ¿no? En donde genera una absorción de energía que incluso atrapa la luz, pero en ciertos periodos regurgita energía, y es lo que pudo captar el telescopio Fermi del año 2009. Esta energía es la energía que hablaban los mayas, ¿no? Esta energía de Hunahpu que impacta sobre Kinichahau, que Kinichahau es el sol de nuestro sistema solar, y generan tormentas solares o tormentas geomagnéticas. Pero esas tormentas solares entran a través de la atmósfera, pero tenemos una capa que protege la Tierra precisamente de las tormentas solares, ¿no? Pero la destrucción que estamos realizando los seres humanos, o por algo existe un hueco en la atmósfera de la parte de Sudamérica que le llaman la anomalía del Atlántico Sur. Es un gran hueco. Entonces, ahí entran las energías como un túnel, se conectan con la Tierra, ¿no? Como si fuera una fecundación, y se genera una conductividad de energía, ¿no? Como si fuese la Kundalini, una serpiente, una columna vertebral por el anillo de fuego. Se cruza con el paralelo 19.5, una geometría que en el vórtice electromagnético que se pudo registrar en octubre del año 2012, se ven patrones parecidos a un remolino, pero se forma una flor de la vida. Y la flor de la vida, el antecedente de esa geometría, son estrellas de 6 puntas, que nos recuerda el Merkaba, la estrella de David, el símbolo hebreo, pero también son 2 triángulos, ¿no? Que están encontrados, pero cada uno girando en posiciones inversas, lo que genera es una energía toroidal. Y dentro de la física, una energía toroidal puede generar una puerta dimensional o lo que conocemos como gusano. Esto también lo he podido verificar, que no solamente se puede generar en lo macro, como un país como México, sino también genera en nuestra sangre, en nuestro ADN, de haber recibido información de científicos, de laboratoristas aquí en México, que viendo mi conferencia, científica mexicana, que es la doctora Esther del Río, que es una científica, mujer muy reconocida, que pudo dar al mundo toda esta información de que existen los chakras. Los chakras, los cuencuellos, así es como se nombran los chakras aquí en México, dentro de la sabiduría ancestral, pues eran solamente factor místico, eran una versión mística, pero no. La doctora Esther del Río pudo verificar cómo en el organismo humano existen glándulas endócrinas, ¿no? Que están posicionadas en lo que llamamos estas ruedas o chakras, pero contienen ferrita, son altamente electromagnéticas. Es decir, nuestros chakras o nuestras glándulas generan electromagnetismo. El ser humano es un ente bioenergético, electromagnético, ¿no? Entonces, nosotros cuando podemos entrar en alta vibración, los patrones de nuestro ADN e incluso del agua que contiene nuestro cuerpo, el 75% de agua que contiene la Tierra y que contiene el cuerpo del ser humano, el agua es altamente programable.
tuve la oportunidad de conocer en vida a Masaru Emoto, ¿no? Aquel investigador japonés que experimentaba la vibración a través del agua, congelaba cristales de agua, los llevaba a microscopio y veía este tipo de características y geometrías precisamente de estrellas de 6 puntas, porque el agua es altamente programable. Si el agua es programable, ¿cómo podríamos programar nuestra agua corporal? A través de la alta vibración. Entonces, no solamente el agua que tiene el ser humano se puede programar a través de la alta vibración, sino también nuestro ADN y nuestra sangre. La doctora Esther del Río hizo este experimento en el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas de México. Es decir, los estudiosos científicos militares analizaron la sangre y encontraron cómo las geometrías generan una cruz en nuestro ADN y en nuestra sangre. Y se generan ciertos cristales que se van fractalizando, se van multiplicando, pero esos pequeños cristales son estrellas de 6 puntas en nuestra sangre. Científicos rusos, esto también ya lo tengo totalmente documentado, científicos rusos habían analizado, y esto yo lo hablaba desde antes, ¿no? Pero las noticias están ahí, en donde hablan del ADN lixo, ustedes lo pueden buscar por Google, que es el ADN lixo, pero los científicos rusos mencionaban que precisamente en nuestro ADN hay perturbaciones electromagnéticas, que ellos pudieron hallar perturbaciones electromagnéticas en nuestra sangre, en nuestro ADN, y que era muy posible que a través de alta vibración se pudieran generar minúsculos o microscópicos agujeros de gusano. Esto es verdaderamente increíble. Por eso menciono, esto es en lo macro y nosotros en lo micro. Eso es lo que sucedió en México. Eso es lo que sucedió en México. Y la parte de este parto planetario, precisamente porque se abrió este parto, este gran vórtice electromagnético, ¿no? Pero la misión de México va más allá, ¿no? No solamente es hablar de este vórtice. ¿Para qué se tendría que abrir un vórtice en México? ¿Qué sentido o cómo podríamos interpretar lo que dicen extraterrestres, lo que dicen las tradiciones ancestrales de la misión de México? ¿De qué serviría abrir un agujero de gusano? O sea, ¿cuál es la efectividad? ¿Cuál es el uso? Y es que a través de este agujero de gusano, de acuerdo a los extraterrestres, podríamos entrar al real tiempo del universo. Pero al entrar al real tiempo del universo, debe de entrar una nueva humanidad, lo que marca la imagen de la Virgen de Guadalupe, porque es una mujer que va a dar a luz a una nueva humanidad que tiene códigos ancestrales que se deben de activar. Los americanos, nosotros, ¿no?, que somos mestizos, a través de la conquista, pues traemos códigos de todas las culturas, de todas las etnias, tanto africanas, ¿no?, tanto europeas, celtas, africanas. Tenemos también pues esta mezcla entre europeos y los orientales, ¿no? Hubo mezclas, los árabes conquistaron España, las mezclas entre los españoles y los africanos, ¿no?, los mulatos. Entonces, y la parte oriental también, ¿no? Hubo mucha mezcla en esta parte oriental, africana y europea. Entonces, esos códigos se mezclan con la raza pura que existía en América y se genera una nueva raza. Pero esa raza debe de cumplir un despertar de conciencia, y ese despertar de conciencia, ¿dónde se graba? En nuestro ADN. Ese ADN no va a ser transportado de un universo físico a otro universo físico. Si nosotros somos parte de un experimento de otras jerarquías que no son materiales, que son espirituales, la información la tenemos que transmitir de una forma espiritual, energética. ¿Y cómo? A través de un agujero de gusano. Colectiva, a través de este portal grande que se abrió en México. En lo micro,
a través del ser humano. Los científicos ingleses hace algunos años crearon ADN artificial, en donde en el ADN artificial, que por mucho decían que aproximadamente 90% es el ADN basura y el 10% es lo que crea la raza, las características biológicas del ser humano, pues ese 90% era gen basura. Pues los científicos ingleses, a través de la creación de ADN, se dieron cuenta que podían grabar video, documentos, música, multimedia. Estamos hablando de ciencia cuántica. Si eso se puede grabar en nuestra sangre y en nuestro ADN, y el ADN puede generar agujeros de gusano, nosotros somos los seres humanos, no los mexicanos, los seres humanos, somos los portadores de los códigos ancestrales que van a servir, como mencionábamos al inicio de la plática, vamos a través de esos códigos de información a desbloquear esa parte de perfección en el universo, porque lo que genera el ser humano es experiencia. Tenemos una parte positiva, una parte negativa, una parte creadora, una parte destructiva. Algo que tiene también la misión de México es precisamente un mensaje que también está totalmente datado en este documental, video documental y en el libro, es que precisamente este manejo de información de la dualidad está en símbolos que crearon nuestros antepasados y los dejaron en piedra. Dentro de nuestras leyendas, cómo se fundó nuestra nación México, pues existen dos elementos, ¿no? Uno que está marcado en nuestra bandera, ¿no? En la bandera de México, que es un águila sosteniendo en su pico a una serpiente. Pero ese es un símbolo muy contemporáneo, es un símbolo masónico. Pero el símbolo ancestral es un águila, ¿no? Emitiendo un sonido. Cuando salen de Aztlán, ¿no? Las 7 tribus náhuatl en búsqueda de la tierra prometida, pues se encuentran en un gran lago, el lago de Texcoco, a un águila graznando, emitiendo un grito. Ese grito de batalla le llamaron nuestros antepasados el Atlachinoli. Y el Atlachinoli significa agua-fuego. Dos elementos aparentemente contrarios. El agua apaga el fuego o el fuego consume el agua. Pero en realidad, si juntamos el agua y el fuego, en el hecho de que la consume, genera un tercer elemento, que es algo sutil, y es el vapor. Se genera eso. Entonces, lo que nos están diciendo es que a través de la dualidad, el ser humano genera experiencia, y la experiencia es información. Y la información es lo que no tiene forma. Informa lo que no tiene forma. Es información, es datos, ¿no? Es lo que podríamos llamar matrix, ¿no? Somos números, somos códigos. Y eso es algo extraordinario, ¿no? Y algo extraordinario es que también no solamente la parte del Tíbet, ¿no? Ha sostenido la parte de la misión de México, sino también podemos encontrar ciertas analogías entre el pueblo hebreo y México. Y eso también lo tengo totalmente registrado. Y hay unas analogías verdaderamente extraordinarias que nos muestran precisamente la misión sagrada de México, porque en su nombre, primeramente lleva su misión sagrada. México no se conocía como México. Como menciono, cuando salen de Aztlán y van en búsqueda de la tierra prometida, pues ellos van en búsqueda de Tenochtitlan, ¿no? Así es como nombran el lugar del islote y donde fundan esta gran civilización de los aztecas para convertirse a mexicas, ¿no? Pero el término mexica surge del nombre sagrado de México. Y ahí viene algo extraordinario que entonces también vamos con el 2 de octubre del 68, porque se maneja la numerología, ¿no? He tenido la oportunidad también de hablar con numerólogos
y se han quedado totalmente asombrados, porque el nombre de México es una clave, no es un nombre, es una clave vibratoria. México no es México, es México, México. En los códices, para las personas que nos escuchan, los códices pues eran estos manuscritos que se hacían en papel de amate, ¿no? Estos dibujos que realizaban los tlacuilos, los pintores de esas épocas, generaban estos glifos, ¿no? Y uno de ellos, que es el de la tira de la peregrinación, ¿no? Van a ustedes a ver también un símbolo, que también en otro códice ustedes lo pueden ver en el florentino, ¿no? Un águila parada en un pequeño montículo, ¿no? Y abajo hay un escudo. Ese escudo, que le llamamos pantli, es un escudo, tiene 7 esferas, tiene 7 esferitas. Esa es la parte que cuando las juntamos se crea la flor de la vida. Pero en este símbolo mexica están separadas, pero son 7. El 7 en náhuatl, dentro del idioma náhuatl, el 7 se pronuncia xicome. En castellano lo vamos a encontrar como chicome. Pero en la fonética náhuatl es xicome, con X, xicome. Si lo repetimos varias veces, ¿qué nos da? Xicome, 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 México. México es el número 7. El 7 es el número del equilibrio, del balance, del orden. México tiene la misión de dar el ejemplo del orden. Y hay una analogía precisamente con el pueblo hebreo. Las letras hebreas, 2 letras hebreas, que son las más significativas de este alfabeto, es la Mem y la Shin. La Mem y la Shin. Las letras hebreas, aparte de que tienen una pronunciación, también están marcadas por cierta simbología. La Mem simboliza el agua y la Shin simboliza el fuego. México o México, en su etimología náhuatl, ¿no? Para comprender, es un compuesto de palabras el nombre de México, ¿no? Es un aglutinante. Es la parte de me, de mestli, de luna, shi, de chico, ombligo o centro, y co es locativo, en el lugar o en el ombligo de la luna. El co, al final, es locativo. Es curioso que también los judíos, los hebreos, utilicen el ko como locativo. Entonces, estas letras, la mem y la shin y el ko, ¿qué es lo que nos da? Mem, shin, ko. Mem, shin, ko. Pero en su símbolo es el lugar del agua-fuego. Y como acabamos de mencionar, es el lugar de la tlashinoli, el lugar del agua-fuego, donde se concilian las energías y surge algo más sutil. Y eso está en las letras hebreas. No, muy interesante y cómo todo está conectado, la sabiduría ancestral en las diferentes culturas. Hay conexiones porque a fin de cuentas la verdad es la verdad y hay sembradas todas estas claves que están disponibles para el que tenga pues, la capacidad de verlas y de descifrarlas. Y me impresiona mucho. Me viene a la mente también, ahorita que estaban mencionando del número 7, en una oportunidad yo fui a Chichén Itzá y la persona que nos estaba guiando fue fabuloso porque no nada más nos daba como la guía turística tradicional de que, oh, mira aquí los observatorios, sino que nos decía un poco de la parte mística y de la leyenda, y eso a mí me fascina. Y una de las cosas que hicimos, nos paramos a la pura mitad del campo de juego de pelota y nos dijo él, y aplaudan. Y cuando aplaudan,
el eco que se escucha se va a repetir 7 veces, porque el número 7 pues, era mágico para los mayas, y ahí en el juego de la pelota estaban 7, no recuerdo si guerreros sacrificados, que se tenían que sacrificar su corazón, y que eso era simbólico. Ya si después alguien lo tomó literal y hicieron otras cosas, pero la enseñanza es simbólico porque uno tiene que entregar el corazón, o sea, al amor, a todo eso, no necesariamente que le saquen físicamente el órgano. Y cómo gira todo alrededor del 7. Entonces eso se me quedó grabada esa experiencia, que el 7 era mágico para nuestros antepasados. Y ahora que mencionas el 7 nuevamente, pues como que se empieza a confirmar o corroborar una cosa con otra de la importancia del 7, y ahora tú nos explicas del por qué también. Exactamente. Cuando hablaba precisamente, también investigando, ¿no? Esta parte de la numerología, es curioso, ¿no? Porque estuve hablando con un gran amigo numerólogo, investigador español, que es Manuel Martínez. Yo le pregunté, ¿puedes sacar la numerología de México? Digo, porque el número 7 es muy representativo para México. Entonces, él ha hecho análisis de hechos históricos de algunos países, de Estados Unidos, de España. Entonces, hay algo extraordinario. Él hizo el análisis. Una fecha representativa donde nace como nación México, de una nueva era, es la fecha de independencia, del inicio de independencia, que es el 15 de septiembre de 1810. Si nosotros sumamos todos los números y hacemos un residuo, ¿no? Pues nos da el número 7. ¿Sabían que esto iba a generar un número 7? ¿Estaba todo diseñado? Le pregunté otra fecha, ¿no? Tratando de dudar, a ver si es cierto. Le pregunté, el 12 de diciembre de 1531, la aparición de la Virgen de Guadalupe. Si nosotros sumamos todos los números y hacemos ese residuo, nos da el número 7. Tenemos 3 7s. El nombre de México, la fecha de inicio como nación de México, que es un 7, el hecho de la misión sagrada de México a través de la Virgen de Guadalupe, que es un número 7, este evento que te comentaba, que es el 2 de octubre, ¿no? De 1968, este año 2020, el 2 de octubre del 2020, si lo sumamos y lo hacemos en residuo, nos da el número 7. Hoy es un día muy especial, y bueno, vamos a decir la fecha, ¿no? En que están grabándose esta emisión, y es el 9 del 2020. Ahí no nos da un 7, pero nos da la cuenta regresiva de la próxima profecía. Estamos a un año de cumplirse 500 años de la conquista, en donde los abuelos, ¿no?, de aquella época decían que pasados 500 años iba a resurgir el espíritu de México. Si lo vemos de forma inversa, el 9 del 2020 hace un 4. 9 son 499 años. Nos falta un año para cumplir la profecía. Estamos en una cuenta regresiva. Qué interesante y qué época para estar vivo. O sea, tanta información que sale y no sé, estamos en realidad viviendo cosas, y no nada más en lo que estamos viendo el día a día de mundano, porque ha habido cambios en el mundo increíbles de un día para otro, sino Exacto. todo esto que se avecina. Y creo que, bueno, he escuchado también que parte de estas cosas negativas que están surgiendo es pues para distraernos, para tratar de bloquear, para dar las últimas patadas de ahogado para que no avancemos. Pero ahí es donde nosotros tenemos que seguir firmes, estar anclados en el amor, en lo correcto,
en la sabiduría, en el sentido común, en la intuición, y eso es lo que nos va a sacar a flote. Y sobre todo tomar tomar lo mejor también de los símbolos, ¿no? Porque todos nosotros interactuamos simbólicamente, ¿no? Nuestras relaciones personales, sociales, de como país, ¿no? Con el mundo, con los propios hermanos de las estrellas, interactuamos de una forma simbólica, ¿no? E incluso, si México tiene una misión sagrada, ¿por qué México ha sufrido tantos tropiezos? ¿No? Siempre hemos preguntado, pero ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a dar el cambio? Pues te tengo otra noticia que también es muy controvertida, ¿no? Puede generar ¿cómo te diré? Eh, pues sentimientos encontrados, ¿no? Podría decirlo. Porque en México se ha dado un cambio, querramos o no. Hay personas que estén de acuerdo con la parte política de México, con el presidente, hay personas a favor y personas en contra. Pero si vemos el matiz simbólico, no importa la persona, lo que importa es lo que se va a generar. Y aquí esto también lo pregunté a Manuel Martínez, este amigo numerólogo español. Él hizo el desglose de cuándo ganó en el 2018 el presidente López Obrador a través de su fecha de nacimiento. Y él ganó la elección bajo un aspecto, ¿cómo le llaman? Un aspecto positivo, numerológico, en número 7. Aunque muchas personas estén en desacuerdo, yo no me meto en política para nada, pero la parte simbólica, la parte mística, me parece que es lo que más importa. Es más importante el mensaje que el mensajero. Lo hemos escuchado un montón de veces, ¿no? Uh-huh. Entonces, la misión de México es muy amplia. Hay muchos brazos para poder analizarla, interpretarla, pero a través de esta investigación que he hecho, a través de estos 15 años, haber documentado pieza por pieza, haber estado en lugares, haber interactuado con guardianes de tradición, gente que me dio pues esa información, ¿no? Uh-huh. Por primera vez lo de Shikome, yo lo supe a través de mi maestro de tradición, por ahí del año 2005 más o menos, y después investigadores, ¿no? Lo volví a escuchar. Y bueno, entonces me di cuenta que había una certeza. Entonces, algo como mensaje me gustaría compartirles que es muy importante investigar. Es muy importante investigar, que podamos verificar, que podamos documentar. Me ha llevado muchos años y hay mucha gente que ha tratado de sustraer esta información, pero tiene matices y muchos brazos. Tiene muchos brazos. Podemos hablar horas y horas acerca de la misión de México. Y esta parte intercultural, estas analogías con otros pueblos, incluso cosas que siguen pasando aquí en México. Te hablaba acerca de este vórtice que se generó en el 2012 y que se mantuvo vigente hasta el 2016, 2015, 2016, y sobre todo en un lugar altamente electromagnético, telúrico, que es el Nevado de Colima. Ahí tuve que ir a ese lugar, estar in situ, hacer expedición, ¿no? Y es curioso porque precisamente ahí se encuentra el radar catedral, uno de los 3 radares meteorológicos que detectó esta anomalía del 2012. Recalibraron, desarmaron lo que es este radar y la anomalía continuaba. Y era ahí, en el volcán Nevado de Toluca, porque el radio abarcaba desde la Ciudad de México hasta el Nevado de Toluca. Lo curioso es que ahí está el símbolo. Existen 2 lagunas, una que es la Laguna del Sol y otra que es la Laguna de la Luna. La luna simboliza el agua y el sol simboliza el fuego. ¿Qué acabamos de hablar?
el Atlachinoli, el agua-fuego. ¿Cómo es que en ese lugar se generó un toroide, se generó un campo electromagnético que los científicos, meteorólogos, no pudieron darnos una respuesta? En ese entonces, solamente 2 medios de comunicación hablaban seriamente del tema, que era Tercer Milenio, de Jaime Maussan, y tu servidor hablando de este tema así, desmenuzándolo, hablándolo y documentándolo, porque en Internet podemos escuchar muchas noticias y muchos reportes. Pues en la actualidad tenemos una noticia que el pasado 1 de septiembre se volvió a registrar una anomalía electromagnética. Y no es así. No solamente el 1 de octubre. He podido investigar y al menos hay 3 fechas, pero las 2 que he podido corroborar es el 26 de julio y el 1 de septiembre. El más sonado por internet es el 1 de septiembre. Apenas hace unos días. Hace unos días. Y se pudo observar una anomalía, perdón, una anomalía que se forma como una serie de engranajes, ¿no? Hay muchas anomalías electromagnéticas que están registradas por los radares en todo el mundo, pero solamente en México se han registrado patrones geométricos muy parecidos a los campos de cultivo de Inglaterra. O sea, aparecen primero en los campos de cultivo y después aparecen anomalías electromagnéticas en México. Como los aeroglifos. Es algo increíble, como los aeroglifos. Hay personas que han argumentado que es una nave. Hay muchas teorías. Próximamente te compartiré un video que he realizado en donde explico todas las posibilidades. Electromagnetismo, que vuelvo a hacer esta parte, se dio en Guanajuato. Esta anomalía pues tiene aproximadamente de 300 a 350 kilómetros de radio y su epicentro es en Guanajuato. Es un lugar que conocemos como punto de contacto extraterrestre. Es donde los seres extraterrestres nos han mencionado que existen ciertos mecanismos energéticos. Bueno, esa es una de las posibilidades. Estos campos electromagnéticos pueden ser generados por energías que provienen del cosmos. Hay un proyecto en Guanajuato de personas que están muy rebasadas a través de esa sabiduría de la geometría en Guanajuato. Hay un proyecto de personas que están generando precisamente en Guanajuato vórtices, geometrías en un desierto, y lo podemos ver a través de dron, cómo hay ciertas figuras en circunferencia intercaladas como tipo Stonehenge. Es muy curioso. Y es más curioso porque esta anomalía, como lo vio el radar, al menos 3 plataformas, ¿no? Que se pueden encontrar por internet, Ventus y windy.com, ¿no? Que es donde un testigo lo vio por primera vez, Frank Kennedy, ¿no? Y que incluso preguntaba a un meteorólogo, un presentador de noticias de Carolina del Norte, Canon Medwick, pues le preguntaba, oye, ¿qué es esto? Y me dijo, jamás he visto nada igual, sorprendidos, ¿no? Entonces, crean geometrías muy parecidas a lo que están haciendo personas en el subsuelo mexicano. Otra de estas características que se ha hablado dentro de las teorías de conspiración es que México está atacado a través del HARP, ¿no? Estas antenas que supuestamente crean las anomalías climáticas, terremotos, etc. Otra de las posibilidades que se han manejado. Cuando gente reporta, e incluso hay que respetar también otros testimonios de contactados, personas que dicen canalizar, que dicen que es una nave. Podríamos ponerlo a consideración. Podría mencionarles, bajo mi teoría, ¿no? De este análisis,
es que es muy posible que sea la proyección de una nave. No es que sea una nave física, sino que sea la proyección de una nave. Dentro de este análisis, que ustedes verán en el video que les compartiré más tarde, pues en Chile hay una imagen de un satélite, el GOES-8, que en el año de 1992, 96 y 97 registró la imagen de un ovni de 450 kilómetros en la atmósfera, ¿no? De Chile, ¿no? En esta parte donde se encontraba el GOES-8. Ya está desclasificada la información por militares y por el CEFA, que es un organismo de investigación social, ¿no? En donde colaboran con los militares, pues ya se desclasificó esta información y determinaron los militares que es una anomalía de un objeto volador no identificado. Nunca Wow, dicen que es una nave extraterrestre, claro. sino que es un objeto volador no identificado. Los militares jamás van a decir que es una nave extraterrestre, ¿no? Apenas si los Estados Unidos están desclasificando que sí han interactuado con este tipo de objetos y que ya se habla libremente por los pilotos militares, bueno, pues ya en Chile podemos observar fotografías con una imagen muy similar a la que apareció en México. Mm, Ahora, ¿por qué Leobardo Peña argumenta que podría ser la proyección de una nave y no una nave física? Es porque también en otra investigación que he realizado hay un radar, ¿no? Un radar allá en el espacio que es el que vigila el clima espacial. Este radar, pues entre los meses de marzo y abril, ¿no? Detectaron ciertas anomalías de las tormentas solares. Las tormentas solares llegan con una frecuencia armónica y cuando chocan con la atmósfera, pues generan como ese campo áurico, ¿no? Que tiene la Tierra, pero se forman armónicamente, como pequeños hilos, ¿no? De esta energía electromagnética. Pues precisamente entre esas fechas que he mencionado, detectaban una anomalía, es decir, esos pequeños hilos o fibras que generan las radiaciones de las tormentas solares estaban con disturbios. Pues el radar que vigila el clima espacial detectó que en la órbita acercándose a la Tierra había un objeto no identificado aproximadamente, si no me falla la memoria, de unas 4 a 5 veces mayor del tamaño de la Tierra, que se va acercando y se ve precisamente el radar. Y eso está ahí. Pudimos bajar las imágenes, está datado en el sitio oficial de la NASA de Clima Espacial, como un objeto de esas dimensiones se va acercando a la Tierra y de pronto emite una radiación. Entonces, está distorsionando los campos electromagnéticos de las tormentas solares que también se preveía iban a dañar el campo atmosférico de la Tierra. Nuevamente siempre nos están diciendo que estas tormentas solares cada vez se incrementan, cada vez pueden ser más peligrosas, que pueden dañar las telecomunicaciones y nunca pasa nada. ¿Será acaso que estos seres nos están cuidando? Que estas emanaciones pues son producto de una civilización extraterrestre, altamente de tecnología muy avanzada. Ahora, ¿por qué menciono, ¿no? que puede ser una nave extraterrestre? Porque incluso si nosotros vemos la imagen y hacemos una amplificación de este objeto que captó el radar del clima espacial, encontré un símbolo que es prácticamente el sello de la civilización que se aproximó a la Tierra. Lo podemos verificar porque hacemos una captura de pantalla y hacemos un máximo de zoom de acercamiento, vemos una estrella maya, lo que es la estrella Lamat o la estrella Cañil, como dicen los mayas quichés de Guatemala, ¿no?
La estrella Lamat es un término muy contemporáneo y muy de la parte de México. La estrella Cañil es el término maya que utilizan en Guatemala. Es el símbolo de la vida, es la semilla de la vida. ¿Será acaso que ese símbolo que está pues arriba de la nave, ¿no? Como si fuera la marca, ¿no? La marca de la nave, ¿no? Sean los sembradores de vida? Mm, qué interesante. Ese símbolo, la estrella Lamat, es curiosamente el centro, o sea, se le dice que es la estrella de la vida, ¿no? Porque la célula humana, cuando se crea la mitosis, es decir, la célula se parte en dos, Ah, se parte en cuatro, cuando se parte en cuatro, en el centro de estas cuatro células vemos la estrella Lamat, la estrella maya. mm, Entonces, es la gestación o la vida. ¿Será acaso que el sello de aquellos seres que estaban emitiendo estas energías, como los hemos conocido dentro del contactismo, sean los sembradores de vida? Y que ellos que tuvieron contacto con nuestros antepasados, ¿no? Por ejemplo, los mayas tenían contacto con seres de las Pléyades, ¿no? Se habla en estos mitos y leyendas que Pacal, ¿no? El rey Pacal, que curiosamente era de cráneo alargado, ¿no? Aquellos hoy que están surgiendo estas informaciones de los cráneos alargados de Paracas, que no son humanos completamente, o de las momias de Nazca, que tampoco son humanos, ¿no? Que se ha detectado científicamente que su ADN es parte humano y parte no se sabe qué es, pero siempre eran de cráneo alargado. Bueno, pues Pacal y los mayas tenían contacto con los seres de las Pléyades y pudo haber mestizaje, los sembradores de vida. Qué curioso, hay muchos datos que se pueden interpretar, pero hay que investigarlos, hay que armar un rompecabezas, no solamente reportarlo, ujú. tiene todo un sentido práctico. No, y eso me gusta, llevarlo a lo práctico, porque como siempre digo, la teoría y hay historias que suenan muy bonitas y todo, pero cuando tiene más valores, cuando uno lo puede ver pues en Ujú. carne propia y en acción. Ahora, me gustaría que por favor nos compartas nuevamente tus redes sociales. Yo he participado en alguna de tus conferencias. De hecho, una, no me acuerdo si le diste para un grupo de personas en Europa, tenías Ujú. un intérprete, no me acuerdo si en holandés o en francés. Lo bueno que hablas español y eso entendía, porque el otro yo no entendía ni papa. Y muy Sí. interesante. Entonces me gustaría que invites al público para que pues asista a tus conferencias Zoom, cómo te localiza, cómo se conecta contigo. A través de las redes sociales tenemos una página que es específicamente del tema OVNI, es Leobardo Peña, _ OVNIS Conciencia. Tengo un proyecto de investigación de radio y televisión por internet, en donde hacemos entrevistas y realizamos cápsulas, que se llama Enigmas 360 grados, que está por Facebook, y el canal de YouTube, donde encontrarán estos videos, también con el mismo nombre, Enigmas 360 grados YouTube. Y ahí ustedes, sobre todo en Facebook, en la parte de notas, igual en la parte pública, que es Leobardo Peña de Facebook, van a encontrar todo lo que son estos reportes de las expediciones que he realizado, tanto de forma individual como grupal, porque pertenecemos a un grupo de contacto y también vamos en búsqueda de verificar toda esta participación conjunta que tenemos bajo este contacto o esta agenda de contacto extraterrestre con un grupo de civilizaciones, ¿no? Y es así como, al menos en mi parte, he podido verificar y llevando a cabo, como he mencionado, los protocolos de contacto y sobre todo esos protocolos para poder entender las etapas en que llevamos el contacto, ¿no? La parte de poder verlos, que ellos se acercan, poder interactuar, poder tener vivencias de portales dimensionales, como dentro del tecnicismo, ¿no? Que vivimos portales dimensionales llamados sendras, que son portales creados por estos seres extraterrestres,
tener interacción, no solamente física, holográfica, o estar dentro de sus naves. También verificar esta información, trabajarla en grupo, porque debe, como bien mencionas, tener una aplicación. También no tener apego también a los grupos o incluso apego a los seres extraterrestres, sino que vivamos esta información, la podamos aplicar y también poder investigar lo que es el origen, nuestra relación cósmica. Y esa es una segunda etapa que también me he dedicado, y esa es una parte también que es prácticamente al 100%, que es el estudio y verificación de ese contacto con el mundo intraterrestre, ¿no? Que me ha tocado hacer expediciones a cuevas, tanto aquí en el Valle de México, en Cuetzalan, Puebla, donde se quedaron atrapados ingleses en búsqueda de ese mundo intraterrestre, en cuevas de Tepoztlán, en cuevas del Iztaccíhuatl. Todo eso lo van a encontrar en la página de Leobardo Peña o Leobardo Peña-OVNIS Conciencia. Pues muchas gracias, Leobardo. Y pues te quiero agradecer por tu tiempo y toda tu sabiduría que compartes con nosotros, porque se dice fácil decir Sí. 15 años de investigación, pero requiere tiempo, esfuerzo, luchar contra la corriente, dinero y Sí. muchas cosas más, y hasta suerte, ¿verdad? Sí, Entonces, son 30 años, son 30 años investigando el fenómeno OVNI. 15 años de investigar lo que es el rol cósmico de México. Como he mencionado, ya está pues por hacerse ya el libro, ya sea en digital o en físico. Estamos trabajando en esto. Y el documental pues físico de tipo película también ya está registrado, ya está hecho, nada más hay que hacer algunos ajustes. Son prácticamente estos 13 años de vivir la experiencia de contacto extraterrestre y 8 años de compartir, ¿no? A través de la investigación, de la exploración, pues las conferencias, ¿no? Que hacemos llegar precisamente porque esta información ha sido parte de mi búsqueda, pero si esta búsqueda, esta información les puede servir a las personas que nos escuchan para poder generar más dudas, también generar más dudas, cuestionamientos, verificar si lo que digo es cierto, si esto tiene alguna aplicación, pues ya es una participación, ¿no? Y ojalá podamos tener la oportunidad de compartir. Yo creo que a final de este mes de septiembre vamos a generar también 3 conferencias, nuevamente hablando del rol de México, con imágenes, todo proyectado. Hablar de los códigos ancestrales, que es otra de las pautas que tengo para compartir con Europa, y obviamente poder compartirles todo esto que está sucediendo actualmente a través de estas anomalías electromagnéticas que están sucediendo en México, pues da para mucho el tema. Esperemos que lo hagamos pronto. Y te sí, ¿no? agradezco. No, aquí tienes tu casa primero que nada. Muy interesante. Manténnos informados porque tú tienes los contactos, personas que están al pendiente y tienen la capacidad del equipo de detectar estas cosas, donde muchos de nosotros pues no tenemos esa capacidad. Entonces ahí es donde hay gran valor en la comunidad y el grupo porque tú tienes contactos, esas personas tienen ciertas habilidades, a lo mejor yo conozco a otra persona y poco a poco vamos a interrelacionándonos de manera que vamos creciendo en contactos y en sabiduría y entre más gente participe, más rápido vamos a encontrar las respuestas. Sí. Entonces, pues te pido que nos mantengas al día y muchísimas gracias como siempre por dedicar todo este rato para platicar con nosotros que aquí nos podemos amanecer. Sí, pero y como menciono, siempre sumar, porque pues, siempre nos retroalimentamos, ¿no? Y no está toda la verdad en esta investigación, hay una parte de esa certeza, más que verdades, he encontrado certezas a través, como menciono, no solamente investigar, sino vivir las experiencias, como menciono, relacionándonos con la gente, ¿no? Con los guardianes de tradición, porque sería muy fácil tomar información de aquí y de allá, armamos y lo reportamos por internet, ¿no? Esto va más allá.
Esto es algo que nos apasiona. Sí, así es apasionante. Como muchas de las personas que nos están viendo tienen gran interés y quieren investigar, quieren saber, se quieren educar. Entonces, gracias por participar y por colaborar y ser parte también de su crecimiento y de su historia. Entonces, antes de despedirnos, ¿algún mensaje, algunas últimas palabras que tengas para todas las personas que estén todavía viéndonos? Bueno, en esta charla hablábamos un poco de esta parte de la experiencia que genera el ser humano. Y pues en estos tiempos tan convulsos, ¿no? En donde el propio sistema nos está tratando de cambiar nuestros códigos, ¿no? Llevarnos hacia el miedo, hacia la baja frecuencia, pues hacer esa invitación a que la verdad nos hará libres, ¿no? Y que una vez que esa verdad se convierte en una certeza, ya no tenemos manipulación, ya no tenemos miedo, nos hacemos poderosos dentro de ese poder de la autonomía, ¿no? Es decir, si somos autónomos, ya no somos manipulables. Entonces, lejos de entrar en teorías de conspiración, es decir, vamos a tener confianza y fe en que todavía podemos revertir todo esto. Se está generando una nueva conciencia. Escuchamos por ahí esa frase que a veces lo malo hace que lo bueno sea más bueno, ¿no? Es una frase célebre que he escuchado por ahí. Y eso es verdad. Entonces, pues la invitación es que investiguemos, que nos documentemos, y eso siempre nos va a dar confianza y vamos a generar mejores realidades. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Leobardo. Nos mantenemos en contacto. Te mando un abrazo hasta la Ciudad de México. Bien apretado. Y Gracias. nos seguimos comunicando. Nos vemos pronto. Gracias por estar conmigo esta noche. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Gracias. Gracias a ti. Bye bye.